Parte 1. Melkor, el más poderoso de los Ainur. Antes de que existiera el mundo, solo estaba la música de los Ainur, los grandes espíritus creados por Eru y Ilúvatar, el único dios. Entre ellos había uno que superaba a todos en poder y conocimiento, Melkor. Su nombre significa, aquel que se alza en poder. En el inicio, cuando Ilúvatar reunió a los Ainur para cantar la gran música que daría forma al mundo, Melkor introdujo en la melodía sus propios pensamientos, buscando moldear la creación a su antojo. Lo que los demás cantaban con armonía, él lo alteraba con disonancias, deseando crear algo que no estuviera en el plan de Ilúvatar. Esta fue la primera rebelión, la primera sombra en la historia del universo. Aunque Ilúvatar mostró que incluso las notas discordantes de Melkor serían tejidas en un propósito mayor, la semilla del orgullo ya estaba plantada. Melkor ansiaba dominio, no cooperación. Cuando Eru creó el mundo, Arda, y lo mostró a los Ainur, muchos de ellos descendieron para prepararlo, y Melkor fue el primero en hacerlo. Encontró en el mundo aún sin forma un vasto vacío de posibilidades. Allí buscó encender fuegos propios, crear sus propias luces y moldear la materia para su gloria. Pero pronto descubrió que todo lo que intentaba corromper o cambiar sin el permiso de Eru se desmoronaba. Y así nació en él la envidia. Melkor se convirtió en un destructor. Mientras otros Valar como Manwë y Ulmo trabajaban para dar forma al aire y al agua, Melkor esparcía hielo y calor extremos, sembraba catástrofes y desorden. Sus hermanos lo enfrentaban una y otra vez, pero él siempre regresaba, decidido a imponer su voluntad. Fue entonces cuando recibió su nombre más temido, Morgoth Bauglir, el enemigo oscuro, el tirano del mundo. Este título no se lo dio él mismo, sino que fue pronunciado por Fëanor, el gran príncipe elfo, siglos más tarde, y así quedó. Desde el inicio, Melkor buscó seguidores. De entre los Maiar, los espíritus menores, algunos se unieron a él, atraídos por su poder y su arrogancia. Entre ellos estaba un ser astuto y manipulador llamado Sauron, que se convertiría en su teniente más leal. Otros espíritus de fuego se convirtieron en los terribles Balrogs, demonios envueltos en llamas y látigos de fuego, que serían el terror de las futuras edades. Pero no todo fue oscuridad en esos días. Los Valar aún dominaban Arda, y Melkor fue enfrentado muchas veces. Llegó incluso a fingir arrepentimiento, buscando sembrar discordia desde dentro de Valinor, el reino bendito de los dioses. Durante un tiempo, fingió someterse, pero en realidad solo aguardaba el momento perfecto para causar el mayor daño posible. Ese momento llegó cuando los Valar encendieron las dos lámparas, Iluin y Ormal, que bañaban al mundo en una luz pura. Bajo esa claridad, los mares y las montañas florecieron. Pero Melkor, oculto en su fortaleza secreta, se levantó contra la obra de sus hermanos, destruyó las lámparas, y con ello trajo el primer cataclismo. Las tierras fueron desgarradas, los mares se desbordaron y la armonía de Arda quedó rota para siempre. Desde entonces, Melkor ya no fue un Vala entre los demás, sino un enemigo declarado. Los Valar lo persiguieron, pero él siempre hallaba la manera de escapar. Su ambición era más grande que la creación misma. No quería compartir el mundo, quería poseerlo entero. Parte 2. El robo de la luz y el juramento fatal. Tras la caída de las dos lámparas y la devastación del mundo joven, los Valar se retiraron a un lugar seguro, al continente bendito de Aman. Allí, en las verdes llanuras de Valinor, levantaron su morada y plantaron los dos árboles de la luz, Telperion, de plata resplandeciente, y Laurelin, de oro viviente. Sus ramas iluminaban con un fulgor que no provenía de ningún sol ni luna, sino de la pureza misma de la creación. Melkor, mientras tanto, se ocultó en las sombras. Durante siglos, trabajó en secreto, y construyó su primera gran fortaleza, Utumno, en las frías regiones del norte. Desde allí reunió monstruos y espíritus caídos, moldeó horribles criaturas y comenzó a corromper todo lo que tocaba. Fue en esos oscuros laboratorios donde dio origen a los primeros orcos, parodias retorcidas de los elfos que Ilúvatar había creado. Los Valar finalmente lo capturaron tras una gran guerra, y lo encadenaron con las poderosas ligaduras de Angainor, obra del herrero Aule. Así fue llevado prisionero a Valinor y arrojado a las mazmorras de Mandos, donde estuvo confinado por 3 edades del mundo. Pero los Valar no fueron eternos carceleros. Pasado el tiempo, creyeron que Melkor se había arrepentido. Fingiendo humildad,
se presentó ante ellos con palabras dulces y apariencia de mansedumbre. Muchos desconfiaban, especialmente Tulkas, el más fuerte de los Valar, y Ulmo, el señor de las aguas. Pero Manwë, el rey de Arda y hermano en espíritu de Melkor, deseaba ver lo bueno incluso en su antiguo compañero, y lo liberó. Fue el error más grande de Valinor. Melkor, libre de nuevo, comenzó a tejer intrigas en secreto. No atacó de inmediato, sino que sembró dudas, rumores y resentimientos. Entre los elfos, que ya habitaban en Aman bajo la protección de los Valar, encontró terreno fértil para sus mentiras. A los Noldor, orgullosos y sabios artesanos, les susurró que los Valar los retenían en Valinor para privarlos de su derecho a gobernar en la Tierra Media. En especial, centró su atención en el más grande de los Noldor, Fëanor, hijo de Finbe, cuyo genio creador no tenía igual. Fëanor, bajo la inspiración de la luz de los dos árboles, había forjado las joyas más perfectas de toda la historia, los Silmarils. Estas gemas contenían en su interior la luz pura de Telperion y Laurelin, y brillaban con un fulgor inmortal. Los Valar amaban las joyas, pero también las temían, pues sabían que nunca podrían ser recreadas si se perdían. Y Melkor las codició con una obsesión sin límites. El veneno de sus palabras prendió en el corazón de Fëanor. Aunque éste no confiaba plenamente en Melkor, sí empezó a dudar de los Valar y a desconfiar de sus hermanos. Las tensiones aumentaron hasta que estalló una confrontación abierta. Fëanor, encolerizado, amenazó a su propio medio hermano, y por ello fue castigado y apartado del resto de los Noldor. Fue entonces cuando Melkor se sintió más fuerte. Había logrado dividir al pueblo más poderoso de Aman. Pero no estaba solo en sus planes. En su viaje hacia el sur, buscó la ayuda de una criatura antigua y voraz, Ungoliant, una monstruosa araña devoradora de luz. Sus orígenes eran misteriosos, quizá anterior incluso a la llegada de los Ainur al mundo, pero su hambre insaciable la convertía en un aliado perfecto para el acto más atroz. Juntos, Morgoth y Ungoliant se acercaron ocultos a Valinor en el día de la gran fiesta, cuando todos los Valar se reunieron. Fue entonces cuando llevaron a cabo el crimen que cambió el destino de Arda. Ungoliant se abalanzó sobre los dos árboles y clavó en ellos su aguijón. Su savia fue envenenada, su luz absorbida y sus hojas marchitadas. El mundo entero cayó en tinieblas. Mientras Valinor estaba en caos, Morgoth se dirigió al palacio de Finbe, padre de Fëanor, y lo asesinó sin piedad. Robó los 3 Silmarils y huyó hacia el norte, escoltado por Ungoliant. Durante un tiempo, incluso Morgoth temió a la araña, pues ésta exigía como pago los Silmarils. La ambición de ambos monstruos chocó, y Morgoth habría sido devorado si no fuera por la aparición de sus Balrogs, que lo rescataron en el último instante. Finalmente, regresó a su antigua fortaleza, no a Utumno, sino a una nueva y más terrible, Angband, la fortaleza de hierro. Allí se coronó como rey del mundo, incrustando los Silmarils en su corona de hierro, que nunca se quitó de la frente. Desde ese día, Morgoth ya no fue solo un rebelde ni un traidor. Se convirtió en el enemigo oscuro absoluto, el amo del mal en Arda. Y con el asesinato de Finbe y el robo de las joyas, encendió la furia de Fëanor y el juramento de los Noldor, que desataría una guerra interminable y trágica. Parte 3. El juramento de Fëanor y la marcha de los Noldor. Cuando los elfos descubrieron el crimen de Morgoth, el asesinato de Finbe, la muerte de los 2 árboles y el robo de los Silmarils, un luto terrible cayó sobre Valinor. Los Valar quedaron abatidos por la oscuridad, y los Noldor, pueblo orgulloso y poderoso, se consumieron de rabia. Entre ellos, el dolor fue más fuerte en Fëanor, hijo mayor de Finbe y creador de los Silmarils. Ante la multitud de los Noldor, enloquecido por la pérdida de su padre y de sus obras más sagradas, levantó su voz y pronunció un juramento que marcaría el destino de toda su estirpe. Perseguiría a Morgoth hasta el fin del mundo y de los tiempos, y nunca descansarían él ni sus hijos hasta recuperar las 3 gemas, sin importar contra quién tuvieran que alzarse, ya fueran Valar, elfos, hombres o cualquier criatura viviente. Así nació el juramento de Fëanor, una maldición de orgullo y desesperación. Sus 7 hijos lo repitieron palabra por palabra, y con ello quedaron atados a un destino de sangre y tragedia. Pues en ese momento, no solo desafiaban a Morgoth, sino también el orden mismo de los Valar. El pueblo de los Noldor se dividió. Algunos, como Fingolfin, hermano de Fëanor, dudaban de la sabiduría de esa empresa.
Pero el carisma y la furia de Fëanor arrastraron a la mayoría, y miles de Noldor decidieron abandonar Valinor y seguirlo hacia la Tierra Media, donde Morgoth se había refugiado. La marcha de los Noldor no fue gloriosa, sino amarga. Para llegar a la Tierra Media, necesitaban atravesar el Gran Mar. Y fue entonces cuando Fëanor y sus hijos cometieron otro crimen. En el puerto de Alqualondë, robaron las naves de los Teleri, sus hermanos elfos marineros. Los Teleri resistieron, y se libró la primera batalla entre los propios elfos, conocida como la Masacre de Alqualondë. La sangre de sus hermanos quedó en las aguas del puerto, y ese acto selló la condena de los Noldor. Los Valar, al conocer la noticia, enviaron una maldición. Anunciaron que el juramento de Fëanor solo traería dolor, y que su linaje sufriría tragedias sin fin hasta el fin de los días. Aún así, los Noldor continuaron. Divididos en dos grupos, los seguidores de Fëanor y los de Fingolfin marcharon hacia el norte para cruzar el helado estrecho de Helcarase, pues Fëanor, tras usar las naves de los Teleri, las incendió para no compartirlas con nadie. Sus propios parientes quedaron abandonados a su suerte en el hielo cruel del norte. Mientras tanto, Morgoth se consolidaba en la Tierra Media. En su fortaleza de Angband, reforzó murallas, multiplicó a los orcos, despertó a los Balrogs y comenzó a corromper criaturas salvajes para usearlas como armas. Fue allí donde, en las profundidades, empezó a criar al primero de los dragones, Glaurung, que aunque joven, ya destilaba fuego y destrucción. Cuando Fëanor y los suyos desembarcaron finalmente en la Tierra Media, el choque con Morgoth fue inmediato. En la batalla bajo las estrellas, los Noldor sorprendieron a las huestes de Angband y obtuvieron una victoria temprana. Los orcos fueron derrotados, y por un breve instante, pareció que el poder de Morgoth no era invencible. Pero la arrogancia de Fëanor lo llevó demasiado lejos. En su furia, persiguió a los orcos hasta las mismas puertas de Angband. Allí, los Balrogs salieron de las profundidades y lo rodearon. Aunque luchó con valentía sobrehumana, fue abatido por el látigo de fuego de Gothmog, señor de los Balrogs. Antes de morir, Fëanor comprendió la magnitud de su error. Ni él ni los Noldor podrían derrotar a Morgoth solos. Sin embargo, en lugar de retractarse, ordenó a sus hijos que mantuvieran el juramento, aunque les costara la vida. Con su muerte, la tragedia quedó sellada. Morgoth, desde su trono de hierro, observaba con deleite. Los elfos habían llegado, sí, pero ya divididos, malditos y marcados por la sangre de sus hermanos. Todo lo que necesitaba era tiempo, pues cada acto de orgullo de sus enemigos solo lo fortalecía más. Parte 4. Reinos de luz frente a la sombra de Angband. Tras la caída de Fëanor ante los Balrogs, el liderazgo de los Noldor pasó a Fingolfin, su medio hermano. Él, a diferencia de Fëanor, era más sabio, más justo y menos cegado por el orgullo. Guiados por su mando, los Noldor comenzaron a asentarse en Beleriand, buscando construir reinos que pudieran resistir el poder creciente de Morgoth. Fue una época de luces en medio de la oscuridad. Los príncipes élficos se dispersaron y fundaron fortalezas. Fingolfin estableció su trono en Hithlum, al norte, siempre vigilante de Angband. Turgon, su hijo, soñó con una ciudad secreta que más tarde se convertiría en Gondolin, joya escondida de los Noldor. Finrod Felagund, noble y sabio, edificó Nargothrond, una fortaleza subterránea inspirada en las moradas de los enanos. Los hijos de Fëanor, aún marcados por el juramento, alzaron sus dominios dispersos, siempre con la obsesión de recuperar los Silmarils. Durante un tiempo, pareció que Morgoth había sido contenido. Los Noldor organizaron la batalla gloriosa, Dagor Aglared, donde unieron fuerzas y asediaron Angband. Fue un momento de esperanza. Por primera vez, el enemigo oscuro quedó encerrado en su propia fortaleza, incapaz de lanzar ataques directos. Durante siglos, el cerco de Angband mantuvo a raya a las legiones de orcos. Pero Morgoth no estaba inactivo. Desde lo más profundo de su fortaleza, trabajaba en secreto. Corrompía a criaturas salvajes, moldeaba bestias nuevas, y en sus hornos oscuros alimentaba al dragón que había creado, Glaurung. Aún joven, el monstruo rompió las líneas de los Noldor y devastó los campos, hasta que fue rechazado por Fingon, hijo de Fingolfin. Morgoth comprendió entonces que el tiempo jugaba a su favor. Sus enemigos podían ganar batallas, pero él nunca dejaría de engendrar terror. Mientras tanto, el destino de los elfos se entrelazaba con el de otros pueblos.
En las montañas de Ered Luin, los enanos trabajaban sus forjas y, aunque distantes, comerciaban con los Noldor y en ocasiones luchaban a su lado. Más al este, los hombres comenzaban a despertar y a migrar hacia Beleriand, donde pronto elegirían entre servir a Morgoth o unirse a la causa de los elfos. El poder de Morgoth era vasto. En Angband reunía ejércitos de orcos incontables, balrogs demoníacos y criaturas de pesadilla. Desde allí enviaba incursiones constantes, poniendo a prueba las defensas de los Noldor. Cada victoria que obtenían los elfos era costosa, y poco a poco la esperanza comenzó a desgastarse. Aún así, hubo momentos de gloria. El reino oculto de Gondolin creció en secreto, lleno de belleza y poder. Nargothrond prosperó bajo la sabiduría de Finrod, y los hijos de Feanor mantenían encendidas las llamas de la rebelión. Durante esos años, las estrellas brillaron con fuerza sobre Beleriand, como si quisieran ofrecer consuelo frente a la sombra del norte. Pero Morgoth nunca dejó de ser el maestro de la traición. Espías, agentes oscuros y rumores fueron sembrados por todas partes. Con paciencia, aguardaba el momento oportuno para desatar un golpe tan devastador que borrara toda la resistencia de sus enemigos. El cerco de Angband no duraría para siempre. La llama de Morgoth aún ardía en lo profundo, esperando la ocasión para envolver de fuego y ruina toda la Tierra Media. Parte 5. La batalla de la llama súbita. Durante casi 400 años, los Noldor mantuvieron el cerco de Angband, vigilando las puertas de la fortaleza de Morgoth. Fue una época de tensa calma, en la que los reinos de los elfos prosperaron, pero también se desgastaron lentamente, pues sus fuerzas no crecían al mismo ritmo que las legiones de su enemigo. En las profundidades de Angband, Morgoth no descansaba. Día y noche trabajaba en sus forjas, alimentando su odio y creando nuevas armas. Y en lo más oculto de su poder, fortalecía al primero de los dragones, Glaurung pronunciado. Lo había probado joven, pero ahora, tras siglos de crecimiento, era un monstruo inmenso, cubierto de escamas impenetrables y con un fuego en su interior que podía arrasar ejércitos enteros. Morgoth sabía que la paciencia era su mejor arma. Esperó hasta que la vigilancia de los elfos comenzó a decaer, y cuando el momento fue propicio, lanzó un golpe devastador. Así comenzó la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita. Una noche oscura, las laderas del Thangorodrim, las 3 montañas volcánicas que guardaban Angband, estallaron en erupciones. Ríos de fuego descendieron arrasando bosques y llanuras, rompiendo las defensas élficas. De las puertas de la fortaleza salieron no ya oleadas de orcos, sino un ejército reforzado con balrogs y, al frente, el terrible Glaurung, el padre de los dragones, que escupía llamas y sembraba el terror con su sola presencia. El cerco de Angband quedó hecho pedazos. Donde antes había fortaleza élfica, solo quedó ceniza y ruina. Muchos de los príncipes Noldor cayeron. Entre ellos, Fingon, hijo de Fingolfin, luchó con valentía desesperada para salvar a su pueblo, mientras las llamas devoraban las tierras del norte. Los reinos élficos comenzaron a tambalearse. El esplendor de Beleriand se vio cubierto de humo y sangre. Los orcos, en número incontable, se esparcieron por toda la región, quemando aldeas, talando bosques y persiguiendo sin piedad a los que huían. En medio del desastre, Fingolfin, alto rey de los Noldor, comprendió la magnitud de la derrota. Orgulloso y dolido, decidió enfrentar directamente a Morgoth. Montado en su caballo Rochayor, cabalgó solo hasta las puertas de Angband. Allí, en un acto de desafío absoluto, llamó a Morgoth por su verdadero nombre, Melkor, el que se alzó en poder. Con voz firme lo retó a un duelo singular, acusándolo de cobardía y traición. Y contra todo pronóstico, Morgoth aceptó. La batalla entre ambos fue legendaria. Fingolfin, con su espada Ringhill, golpeó 7 veces al enemigo oscuro, y de cada herida brotó un río de sangre negra que abrasaba la tierra. Morgoth rugía de dolor, pero su tamaño y su fuerza eran colosales. Finalmente, tras un combate que sacudió la tierra misma, aplastó a Fingolfin bajo su pie. Antes de morir, el rey élfico le clavó su espada en el talón, y esa herida nunca sanó. Morgoth quedó cojo para siempre, y el dolor lo acompañaría hasta el fin de sus días. Fue la única vez en la historia en que Morgoth sintió verdadero miedo, porque comprendió que ni todo su poder lo hacía intocable. El cuerpo de Fingolfin habría quedado destruido, pero fue rescatado por el águila Torondor, que lo llevó con honor a los suyos. Aún así,
la muerte del Alto Rey fue un golpe devastador para los Noldor. La batalla de la llama súbita cambió para siempre el equilibrio de la guerra. El cerco de Angband había terminado, y ahora Morgoth era dueño y señor de casi toda Beleriand. Los reinos élficos quedaron dispersos, cada uno resistiendo como podía, y el poder de Glaurung se extendía como una sombra ardiente. Morgoth, sentado en su trono de hierro bajo las montañas, reía satisfecho. Su cojera era un precio bajo a pagar por la victoria. Los reinos élficos comenzaron a tambalearse. El esplendor de Beleriand se vio cubierto de humo y sangre. Los orcos, en número incontable, se esparcieron por toda la región, quemando aldeas, talando bosques y persiguiendo sin piedad a los que huían. En medio del desastre, Fingolfin, alto rey de los Noldor, comprendió la magnitud de la derrota. Orgulloso y dolido, decidió enfrentar directamente a Morgoth. Montado en su caballo Rochayor, cabalgó solo hasta las puertas de Angband. Allí, en un acto de desafío absoluto, llamó a Morgoth por su verdadero nombre, Melkor, el que se alzó en poder. Con voz firme lo retó a un duelo singular, acusándolo de cobardía y traición. Y contra todo pronóstico, Morgoth aceptó. La batalla entre ambos fue legendaria. Fingolfin, con su espada Ringhill, golpeó 7 veces al enemigo oscuro, y de cada herida brotó un río de sangre negra que abrasaba la tierra. Morgoth rugía de dolor, pero su tamaño y su fuerza eran colosales. Finalmente, tras un combate que sacudió la tierra misma, aplastó a Fingolfin bajo su pie. Antes de morir, el rey élfico le clavó su espada en el talón, y esa herida nunca sanó. Morgoth quedó cojo para siempre, y el dolor lo acompañaría hasta el fin de sus días. Fue la única vez en la historia en que Morgoth sintió verdadero miedo, porque comprendió que ni todo su poder lo hacía intocable. El cuerpo de Fingolfin habría quedado destruido, pero fue rescatado por el águila Torondor, que lo llevó con honor a los suyos. Aún así, la muerte del Alto Rey fue un golpe devastador para los Noldor. La batalla de la llama súbita cambió para siempre el equilibrio de la guerra. El cerco de Angband había terminado, y ahora Morgoth era dueño y señor de casi toda Beleriand. Los reinos élficos quedaron dispersos, cada uno resistiendo como podía, y el poder de Glaurung se extendía como una sombra ardiente. Morgoth, sentado en su trono de hierro bajo las montañas, reía satisfecho. Su cojera era un precio bajo a pagar por la victoria. Su dominio sobre la Tierra Media parecía asegurado, y la esperanza de los pueblos libres comenzaba a desvanecerse. Parte 6. Beren y Lúthien. El robo del Silmaril. Tras la caída del cerco de Angband y la muerte de Fingolfin, Beleriand quedó sumida en la oscuridad. Los ejércitos de Morgoth dominaban las tierras del norte, y solo algunos enclaves élficos resistían como podían. Entre el humo y la ruina, aparecieron los primeros hombres que se aliaron con los elfos, las casas de los Edain, que más tarde darían origen a los Númenóreanos. Uno de estos hombres era Beren, hijo de Barahir. Su pueblo había sido diezmado por los orcos, y él vivía como un proscrito en los bosques, luchando solo contra las hordas de Morgoth. Era un hombre endurecido por la pérdida, pero también valiente más allá de lo razonable. El destino quiso que Beren encontrara a Lúthien, hija de Thingol, rey de Doriath, y de Melian, una maya de los Valar. Lúthien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar, de cabellos oscuros y voz como la música de las estrellas. El amor entre ambos nació en secreto, pero cuando Thingol lo descubrió, se opuso furiosamente. No permitiría que un hombre mortal desposara a su hija inmortal. Para librarse de él, Thingol impuso una condición imposible. Solo tendrás mi bendición si traes uno de los Silmarils de la corona de Morgoth. Era una misión suicida, pero Beren aceptó sin dudarlo. Así comenzó una de las mayores gestas de la Primera Edad. Beren no estuvo solo. Contó con la ayuda de Finrod Felagund, el noble rey de Nargothrond, que por amistad con su padre lo acompañó. Pero en el camino, Finrod cayó prisionero de Sauron. Sayuron, el teniente más poderoso de Morgoth, que ya dominaba la fortaleza de Tol Ingaurhoth, la isla de los hombres lobo. Finrod murió allí, luchando contra las bestias, pero Beren fue salvado por Lúthien, que desobedeció a su padre y acudió en secreto. Con poderes heredados de su madre Melian, Lúthien cantó y teció hechizos que hicieron dormir a los guardianes de Angband. A su lado iba el perro Guargo Juan, un sabueso inmortal que había escapado del servicio de los Valar. Con su fuerza y lealtad,
protegió a la pareja en las pruebas más terribles. Finalmente, Beren y Lúthien llegaron a las mismas salas del trono de Morgoth. Allí, el Señor Oscuro los recibió con burla y crueldad. Morgoth, encadenado a su corona a los 3 Silmarils, se regodeaba en su poder. Pero Lúthien, con valentía, comenzó a cantar. Su voz mágica, mezcla de dolor y esperanza, penetró incluso en el corazón endurecido de Morgoth. Poco a poco, el enemigo oscuro, que se creía invulnerable, fue atrapado por la melodía. Sus párpados se volvieron pesados, su voluntad cedió, y finalmente cayó en un sueño profundo. Así, por primera y única vez, Morgoth quedó humillado y vulnerable. Beren aprovechó ese instante. Con su daga cortó un silmaril de la corona de hierro y lo tomó como prueba de su hazaña. Pero en el intento de arrancar un segundo, la hoja se rompió, y Morgoth comenzó a despertar. Los Balrogs y las bestias se agitaron en los salones, y la huida se volvió desesperada. En el escape, un lobo monstruoso llamado Cariaroth, el guardián de la puerta, se abalanzó sobre ellos y devoró la mano de Beren con el silmaril aún dentro. Enloquecido por el poder de la joya en su interior, Carcharoth se convirtió en una bestia de destrucción que sembró el caos en toda Doriath. Aunque Beren sobrevivió, quedó marcado para siempre. Había logrado lo imposible: penetrar en la fortaleza de Morgoth y robar un silmaril. Fue un golpe terrible al orgullo del enemigo oscuro, que nunca olvidó aquella afrenta. El amor de Beren y Lúthien, más fuerte que la muerte misma, se convirtió en leyenda. Y Morgoth, por primera vez, descubrió que ni todo su poder podía detener la fuerza del amor y el sacrificio. Parte 7. La batalla de las lágrimas innumerables. El robo del silmaril por Beren y Lúthien fue una herida en el orgullo de Morgoth. Aunque había perdido solo una de las gemas, el hecho de que un simple mortal y una doncella élfica hubieran logrado humillarlo en su propia fortaleza era intolerable para el enemigo oscuro. Desde ese día, Morgoth redobló sus esfuerzos para someter a toda Beleriand bajo su sombra. Las tierras de los elfos y de los hombres seguían resistiendo, pero estaban cada vez más fragmentadas. Las casas de los hombres, los Edain, habían sufrido mucho bajo el yugo de los orcos, y algunos empezaron a caer en la tentación de servir a Morgoth a cambio de poder o de sobrevivir. Entre ellos destacaba Uldor el Maldito, que fingía lealtad a los elfos mientras tramaba traición. A pesar de las divisiones, todavía existía esperanza. El nuevo rey de los Noldor, Fingon, hijo de Fingolfin, comenzó a organizar una gran alianza. Convocó a todos los pueblos libres, elfos, hombres y enanos. Fue un esfuerzo titánico, y por un momento pareció que, unidos, podrían desafiar a Morgoth. Los enanos de Belegoth acudieron con sus martillos de guerra, los hombres de Ador y Haleth respondieron con valentía, y los elfos de diferentes reinos dejaron de lado sus diferencias. El plan era atacar Angband con un ejército conjunto, para asestar un golpe definitivo. Así nació la unión de Maedhros, hijo mayor de Fëanor, que también juró vengar las afrentas del pasado. Durante un tiempo, la alianza marchó con esperanza, y las huestes de Morgoth retrocedieron ante ellos. Pero Morgoth era el maestro de la astucia y la traición. Espías infiltrados le informaban de cada movimiento, y había sembrado discordia en los corazones de los hombres. Fingon y Maedhros preparaban su ofensiva, pero Morgoth los esperaba con trampas ocultas. En el año 472 de la Primera Edad comenzó la gran batalla, la Nirnaethar Noediad, la batalla de las lágrimas innumerables. Desde las puertas de Angband, Morgoth desató primero una lluvia de flechas y lanzas de fuego, y luego envió un ejército inmenso de orcos. Aunque al principio los elfos y sus aliados avanzaban con fuerza, pronto la estrategia del enemigo oscuro se reveló. El ejército de Fingon fue engañado, y Morgoth soltó entonces a sus monstruos ocultos, manadas de wargos, trolls y, finalmente, el terrible dragón Glaurung, ahora adulto y en todo el esplendor de su poder. Su fuego derritió las defensas, y sus ojos hipnóticos sembraron el pánico en las filas aliadas. La traición de Uldor se consumó. En pleno combate, él y sus hombres se volvieron contra los elfos, atacando por la retaguardia. La alianza se desmoronó, y lo que había comenzado como una ofensiva prometedora se convirtió en una masacre. Fingon, el Alto Rey, enfrentó en combate a Gothmog, señor de los Balrogs. La lucha fue feroz, pero finalmente cayó bajo los látigos de fuego. Así terminó la esperanza de los Noldor.
Los enanos de Belegoth resistieron con valentía increíble, enfrentándose incluso al mismo Glaurung y logrando herirlo, aunque a costa de innumerables vidas. Al final, la batalla se perdió por completo. El campo de Anfauglith quedó cubierto de cadáveres, y tantos fueron los muertos que la tierra misma fue llamada para siempre el desierto de las lágrimas. Morgoth había triunfado, y su victoria fue tan completa que nunca más los pueblos libres pudieron recuperar su fuerza inicial. El nombre de la batalla lo dice todo: Mirnaeth Arnoediad, las lágrimas innumerables. Fue el momento en que Morgoth alcanzó la cima de su poder en la Tierra Media. Con los ejércitos de los elfos diezmados y los hombres divididos, solo quedaban la esperanza en fortalezas ocultas como Gondolin y en gestas individuales capaces de desafiar lo imposible. Morgoth, sentado en su trono de hierro, reía. Todo lo que había planeado se había cumplido. Había roto la unión de sus enemigos, había sembrado traiciones, y con cada victoria, su sombra se extendía más y más. Parte 8. Turin Turambar y la caída de Gondolin. Tras la derrota en la batalla de las lágrimas innumerables, Beleriand quedó bajo el dominio casi total de Morgoth. Sus huestes infestaban los bosques y montañas, y solo algunos refugios secretos resistían todavía. Entre ellos estaban Nargothrond, el reino subterráneo de Finrod, y Gondolin, la ciudad oculta de Turgon. Turgon, la última gran esperanza de los elfos. Pero Morgoth, paciente y astuto, sabía que el tiempo jugaba a su favor. Con su mirada de odio, empezó a fijarse en los descendientes de los hombres que lo habían desafiado. En especial, puso su maldición sobre la casa de Húrin, uno de los héroes que en la Nirnaeth había resistido hasta el final, desafiándolo cara a cara. El hijo de Húrin era Turin Turambar. Criado entre los elfos de Doriath, se convirtió en un guerrero valiente, pero también en un hombre marcado por la desgracia. Allí donde iba, el destino torcido lo seguía. Amigos morían, reinos caían, y la sombra de Morgoth parecía guiar sus pasos hacia la tragedia. En Nargothrond, Turin ganó gran fama como capitán. Fue él quien aconsejó a los elfos abandonar la prudencia y construir un gran puente frente a sus puertas para enfrentarse a Morgoth con orgullo. Aquello, sin saberlo, selló su ruina, porque el puente permitió a las huestes del enemigo asaltar Nargothrond con facilidad cuando Glaurung, el dragón, fue enviado contra ellos. En aquella batalla, Glaurung, ahora en la plenitud de su poder, arrasó la fortaleza y sometió a Turin bajo su mirada hipnótica. Con engaños, el dragón lo apartó de su familia, lo sumió en la desesperación y provocó que, sin saberlo, cometiera actos terribles contra los suyos. Así se cumplía la maldición de Morgoth. Turin, aunque valiente, estaba condenado a destruir aquello que amaba. Mientras tanto, en lo oculto, la ciudad de Gondolin permanecía intacta. Nadie conocía su ubicación, salvo unos pocos. Era un reino de esplendor, con murallas blancas y torres brillantes, protegido por las montañas. Allí Turgon gobernaba en paz, creyendo que Morgoth jamás podría hallarla. Pero Morgoth era paciente. A través de espías y traiciones, descubrió poco a poco la ubicación secreta de la ciudad. Y cuando el momento llegó, lanzó un ataque sin precedentes. Ejércitos de orcos, balrogs y dragones cayeron sobre Gondolin en un asalto brutal. La ciudad ardió entre llamas. Torres se derrumbaron, las murallas fueron derribadas y la resistencia, aunque feroz, no pudo contener la marea de fuego y acero. Fue en esa ruina donde aparecieron héroes como Ectelion, que dio muerte al señor de los Balrogs Gothmog en un combate mortal en las fuentes de la ciudad. Pero ni siquiera esos actos de gloria pudieron salvar Gondolin. Al final, los supervivientes escaparon por pasajes secretos guiados por Tuor, primo de Turin, llevando consigo a su hijo Earendil. Earendil, el niño destinado a cambiar el destino del mundo. Pero Gondolin, la joya de los Noldor, quedó reducida a cenizas. Morgoth había logrado lo que parecía imposible: destruir el reino más hermoso y oculto de los elfos. Su sombra ahora cubría casi toda Beleriand, y los pueblos libres estaban al borde de la aniquilación. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, aún brillaba una chispa de esperanza. Porque Earendil, descendiente de hombres y elfos, algún día llevaría la súplica de los pueblos libres hasta los propios Valar. Morgoth, en su trono de hierro, no lo sabía todavía, pero la hora de su caída se acercaba. Parte 9. Earendil y la Guerra de la Cólera. Tras la caída de Gondolin y la devastación de Beleriand,
Los pueblos libres estaban al borde de la extinción. Los últimos refugios élficos, los restos de los hombres y los pocos enanos sobrevivientes se refugiaban en fortalezas dispersas. Morgoth reinaba sin oposición aparente desde Angband, su fortaleza de hierro en lo profundo del norte, rodeado de balrogs, dragones y legiones interminables de orcos. Pero en medio de la desesperanza, surgió una luz de esperanza. Earendil, hijo de Tuor y de Idril, hija de Turgon. Su linaje mezclaba sangre de hombres y elfos, y su destino estaba entrelazado con los designios de los Valar. Earendil comprendió que la única manera de salvar a la Tierra Media era buscar ayuda directamente en Aman, el reino bendito de los dioses. Tomando el barco encantado Vingilote, Earendil surcó los mares, enfrentándose a tormentas y a criaturas del océano. Su viaje fue peligroso y solitario, pero su fe y determinación lo guiaron. Finalmente, llegó ante los Valar y narró la devastación que Morgoth había causado, la muerte de reyes élficos, la destrucción de Gondolin y la ruina de Beleriand. Los Valar, movidos por la súplica de Earendil y la gravedad de la situación, decidieron actuar. Así comenzó la Guerra de la Cólera, la confrontación final contra Morgoth. Los ejércitos de Aman descendieron sobre la Tierra Media, formados por Valar, Maiar y fuerzas élficas aliadas. Era la primera y única vez que los Valar intervinieron directamente en los asuntos de Arda. Morgoth, confiado en su poder y en la destrucción que había sembrado, se preparó para la batalla. Sus Balrogs lideraban la ofensiva, los dragones atacaban con fuego inextinguible, y sus ejércitos de orcos marchaban en olas interminables. Pero ni todo su terror fue suficiente para detener a los Valar. La confrontación fue colosal. Montañas fueron destruidas, ríos se desbordaron y los cielos se oscurecieron con humo y fuego. Fingolfin, años atrás, había caído en combate. Ahora, los Valar enfrentaban a Morgoth directamente. Eonwe, el heraldo de Manwë, lideraba la carga de los ejércitos de Aman, y con trompetas que resonaban como truenos, los ejércitos de luz avanzaron sobre Angband. Finalmente, Morgoth fue derrotado. Su corona de hierro fue arrancada, sus fuerzas destruidas, y los dragones fueron abatidos o expulsados. Angband fue arrasado, y Morgoth fue encadenado y llevado a la nada, fuera del mundo físico, para nunca más regresar a la creación. Su poder fue quebrado, y la primera gran era de oscuridad terminó. Sin embargo, la victoria tuvo un precio altísimo. Beleriand quedó casi destruido. Las tierras fueron hundidas en el mar por el poder de los Valar, y los pocos sobrevivientes quedaron dispersos. Los reinos élficos que resistieron, Nargothrond, Doriath en parte y las ciudades escondidas, quedaron reducidos, y los hombres sobrevivientes iniciaron su propio camino hacia nuevas tierras. A pesar de la devastación, la esperanza permaneció viva. Earendil, con su barco y el Silmaril que portaba, se convirtió en luz en el cielo, surcando las estrellas y recordando a todos que incluso frente a la sombra más poderosa, siempre había lugar para la esperanza y el sacrificio. Parte 10. La caída de Morgoth y el legado de la Primera Edad. Con la derrota de Morgoth en la Guerra de la Cólera, la Tierra Media experimentó un cambio profundo. Angband quedó arrasado, los Balrogs fueron abatidos o escondidos en las profundidades, y los dragones sobrevivientes huyeron hacia tierras remotas. Morgoth fue encadenado y expulsado al vacío de la nada, para nunca más interferir directamente en Arda. Sin embargo, el mundo había sido marcado por su corrupción. Beleriand, la gran tierra donde se libraron tantas batallas, se hundió en el mar como castigo y consecuencia de las guerras, sepultando ciudades y fortalezas élficas. Solo unas pocas islas y regiones permanecieron, donde los sobrevivientes buscaron reconstruir lo que Morgoth había destruido. Los Silmarils, las joyas que habían causado tantas guerras y tragedias, tuvieron destinos extraordinarios. Uno fue colocado en la frente de Earendil, quien surca los cielos como estrella, recordando a todos la esperanza y la luz eterna frente a la oscuridad. Otro fue arrojado al mar por Maedhros, hijo de Fëanor, que prefirió la destrucción antes que permitir que siguiera causando guerras y sufrimiento. El último fue lanzado a la tierra ardiente por Maglor, dejando la humanidad y los elfos sin la posesión de la joya que tanto había marcado su destino. La caída de Morgoth marcó el fin de la Primera Edad, pero no significó que la paz reinara de inmediato. Los pueblos libres, elfos, hombres y enanos, estaban dispersos, con ciudades destruidas y familias perdidas. Sin embargo,
La memoria de los héroes perduró. Fëanor y sus hijos, Fingolfin, Fingon, Túrin Turambar, Beren y Lúthien, y todos aquellos que sacrificaron su vida para desafiar al enemigo oscuro se convirtieron en leyendas que inspirarían a las futuras generaciones. Los Valar, conscientes de que la Tierra Media necesitaba tiempo para sanar, retiraron la mayor parte de sus fuerzas, dejando a los pueblos libres reconstruir sus reinos. Sin embargo, la sombra de Morgoth siempre permaneció como advertencia. Aunque desterrado, el mal no desaparece del todo, y su teniente más astuto, Sauron, sobrevivió y comenzaría a sembrar las semillas de futuras guerras en la Segunda Edad. Earendil y su Silmaril en los cielos se convirtieron en símbolo de esperanza y guía. Su luz iluminaba las noches más oscuras, recordando a todos que incluso el ser más poderoso, como Morgoth, podía ser vencido por valor, sacrificio y unidad. Y así concluye la Primera Edad, una era de guerras terribles, tragedias y heroísmo incomparable, donde el poder de la oscuridad fue derrotado, pero el mundo quedó marcado para siempre. La historia de Morgoth y su sombra permanecería como advertencia y lección, hasta que nuevas eras trajeran héroes y desafíos igualmente épicos.